Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Hemos concluido en la última sesión los puntos referentes al sacramento de la confirmación. Estamos en esta segunda parte del Catecismo, referida al misterio de la liturgia, y hemos explicado hasta ahora, os lo refresco un poco para situarnos, hemos explicado el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. Ahora comenzamos el tercero de los sacramentos, en el orden en el que los expone el Catecismo, el sacramento de la Eucaristía. Y vamos a explicar hoy dos puntos, los dos primeros puntos, que son los introductorios, el 1322 y el 1323. Dice así el primero de ellos. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Pues bien, como veis, se está insistiendo en que la Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Os recuerdo que los sacramentos son divididos según la finalidad que tienen también en la vida espiritual, en sacramentos al servicio de la comunidad, que son el del matrimonio y el del sacerdocio, sacramentos del perdón de los pecados, que son especialmente pues el de la penitencia y el de la unción de enfermos, y sacramentos de la iniciación cristiana, que son principalmente el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Aunque como ya hemos tenido ocasión de explicar, tampoco, pues no es cuestión de que entendamos lo de iniciación cristiana en el sentido de que uno comienza y luego supera esa etapa y luego ya va a por los sacramentos de la madurez. No. Es que daros cuenta de que cuando uno dice Eucaristía, la Eucaristía es de iniciación, no es únicamente la primera comunión, ¿no? Es que la Eucaristía se recibe durante toda la vida, hasta el viático, el momento en el que la Iglesia prepara a una persona, la alimenta para el paso a la vida eterna. Luego, ¿cómo se le puede llamar iniciación cristiana también a la Eucaristía? Bueno, pues yo creo que la razón de ser es que estamos siempre comenzando. En el fondo, la vida cristiana es caer en cuenta de que estamos siempre comenzando, ¿no? Es no cansarse nunca de estar empezando siempre, es ser los eternos alumnos, de eternos discípulos de Jesucristo. Por eso nosotros podemos decir que nos sentimos siempre como párvulos que se inician. Tengamos unos pocos meses, unos pocos años, o fijaros, ¿no? Habrá muchos oyentes en este momento, en este programa, que sean muy prolongados en edad, y van a recibir el sacramento de la iniciación cristiana cuando vayáis a misa y cuando comulguéis. O sea que siempre estamos comenzando. Siempre estamos comenzando. Estamos comenzando de nuevo. Eso creo que es también una reflexión hermosa que cada uno se tiene que aplicar, ¿no? Nadie se puede considerar ya, en una especie de sensación de que ha superado etapas que eran para una infancia. No, nosotros siempre estamos iniciándonos, incluso cuando recibimos el viático, estamos iniciándonos, ¿no?, para la vida eterna. Por eso, el sacramento de la Eucaristía forma parte de la iniciación cristiana. Y fijaros que no dice de la primera comunión, porque no existe un sacramento de la primera comunión, existe el sacramento de la comunión de la Eucaristía.
Luego el hecho de que sea primera, sea segunda, sea tercera, sea cuarta, eso ya es anecdótico, ¿eh? Nosotros, por desgracia, en esta especie de peligro que corremos, ¿no?, de una especie de socialización de los sacramentos, hacer de ellos actos sociales, pues le damos mucha importancia a eso de que se dice primera comunión, y allí nos ponemos todos, ¿no? Pues ponemos la familia patas arriba porque el niño hace la primera comunión. Bueno, el caso es que no sé si nos damos cuenta de que el hecho de que sea primera o segunda o tercera, verdaderamente lo importante es que esa comunión nos inicia, nos introduce en un camino en el que siempre nos estamos iniciando. No tendría ningún sentido la primera comunión sin la segunda y la segunda sin la tercera, ¿no? Y lo verdaderamente importante es eso. A veces yo he salido a decirle así a los padres, ¿no?, de primera comunión en esas reuniones que tenemos los párrocos, ¿no?, pues con ellos intentando preparar el sacramento que sus hijos van a recibir. A veces he solido decirles, dentro de esa primera comunión, no le deis tanta importancia a la palabra primera, porque tanto se incide en eso que parece que nos olvidamos de que lo importante es que es la comunión, es que es la Eucaristía. Pero ponemos toda la fuerza de la incidencia en el hecho de que es la primera. Pues venga, y allí hacemos la fiesta y convocamos y tal, y luego no tenemos ni la más mínima preocupación de que pase el domingo siguiente, ¿no? Dice uno, bueno, hemos convertido el sacramento en una fiesta social, ¿eh?, en una excusa de reunir a una familia. Y un sacramento no es una excusa para reunir una familia. No. Sacramentos es un encuentro personal con Jesucristo en el que nosotros siempre somos como los discípulos de Maús, a cuyo camino salió Jesús y cuyos ojos abrió al partir el pan. La verdad es que los niños son mucho más sensibles para entender esto que los adultos. Por eso tenemos aquella gran figura que fue San Pío X, el Papa de los niños, que quiso adelantar la primera comunión para que los niños pudiesen encontrarse con Jesús en una edad temprana. El que entendió la frase de Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí. O sea que, insisto, lo importante no es primera, sino que es la comunión, la del primer domingo, la del segundo, la del tercero. O sea, eso es lo importante, no permitir que se reduzca un sacramento, ¿no?, pues a una fiesta social. Y entonces yo creo que lo primero que el catecismo insiste es en esta afirmación de la iniciación cristiana. Se culmina la iniciación cristiana con el sacramento de la Eucaristía. De todas maneras, nos puede llamar la atención también esto por otro motivo, porque es que el orden en el que nosotros, aquí en este momento por lo menos, ¿no?, pues en este contexto nuestro latino occidental, recibimos en los sacramentos suele ser primero el bautismo, después la Eucaristía y después la confirmación. Sin embargo, bueno, pues en la explicación del catecismo se da primero el bautismo, segundo la confirmación y tercero la Eucaristía. ¿Por qué se elige este orden? Hombre, pues porque, como ya hemos explicado, el sacramento de la confirmación es un sacramento totalmente unido al bautismo, hasta el punto de que históricamente primeramente se daban los dos juntos y luego se desdoblaron, entonces se explica en ese orden, ¿no? Y primero el bautismo, segundo se explica la confirmación y finalmente, en tercer lugar, ahora se explica pues la Eucaristía, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues hay que decir que, aunque se explique en ese orden, nosotros aquí lo recibimos primero el bautismo, luego la comunión y luego la confirmación. Pero es que también es verdad que la Eucaristía se sigue recibiendo, a diferencia del bautismo y de la confirmación. Luego es el sacramento que culmina la iniciación cristiana. Porque lo importante no es cuando uno comulgó la primera vez, sino cuando sigue comulgando y aumentando esa amistad que tiene que tener con Cristo. Aquí sí que se puede decir en el sacramento de la Eucaristía aquello de hoy te quiero más que ayer,
pero menos que mañana. Aquí sí que se puede aplicar esa frase. Una comunión bien hecha es aquella en la que uno pronuncia esta frase, ¿no? Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Hoy te he recibido con más amor, con más deseo que mi comunión del domingo pasado, pero con menos que la que voy a recibirte el domingo próximo, porque hay un crecimiento en la amistad, hay una mayor confianza en la amistad. Por eso el último sacramento de la iniciación cristiana en ser explicado es la Eucaristía. Dice como segunda afirmación de este punto introductorio que los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo, es decir, el bautismo nos eleva a esa dignidad de ser sacerdotes en Cristo, el sacerdocio no ministerial del sacramento del orden, pero el sacerdocio común de los fieles. Segundo, la confirmación nos configura más profundamente a Cristo. Todavía lo que hace es pulir más esa imagen de Cristo dentro de nosotros. Poníamos algún ejemplo como si fuese poner con pincel fino todavía, con más detalle la imagen de Cristo en nosotros, pulirla, no solo con un cincel que está esculpiendo los rasgos básicos, ¿no?, sino todavía pulir esa imagen de Cristo en nosotros. Bien, y entonces, ¿qué es lo que añade el sacramento de la Eucaristía? Bueno, pues fijaros qué definición se le da. Participar por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Lo clave de la Eucaristía es que por ella podemos participar en el sacrificio de Jesús, en el sacrificio del Calvario, en el sacrificio de la cruz. Eso es lo básico de este sacramento, participar. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cada vez que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Estáis anunciando su muerte y resurrección. Es una participación en el sacrificio de Cristo. Tendremos ocasión, ¿no?, de explicar esto con detalle, pero vaya esta afirmación por delante en este punto introductorio. Los santos de la Iglesia, me estoy acordando ahora de San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, vivía en la Eucaristía, revivía toda la pasión de Jesucristo. Era una participación en el sacrificio de Cristo. Dios quiera que tengamos la ocasión en este programa de poder también presentar un poco la vivencia de la Eucaristía a través de santos como el Padre Pío. Como él en cada parte de la Eucaristía estaba reviviendo una parte de la pasión de Jesús. Y además es muy práctico conocer la Eucaristía de manos del Padre Pío. Es una participación especial a través de la Eucaristía en el sacrificio de Jesucristo. Es como estar presentes en el Monte Calvario. Se nos da la ocasión de, como Juan, estar al pie del Calvario, participando, no recogiendo esa sangre redentora de Cristo. Podemos decir, Señor, que no se desperdicie ni una sola gota de esa sangre redentora. A mí siempre me ha llamado la atención, me imagino que habréis visto, en esos cuadros de la escuela flamenca, holandesa, etcétera, en los que se suele coger el detalle de que suele haber unos pequeños querubines que tienen en su mano, se ve la crucifixión de Cristo en el Monte Calvario, y hay como unos querubines que sostienen en sus manos unos cálices que están poniéndolos en cada uno de los tres clavos de los que está manando la sangre de Cristo, está cayendo las gotas de la sangre de Cristo, y con mucho cuidado ponen debajo el cáliz para que ninguna gota de esa sangre se desperdicie. Esa imagen también es la imagen que aquí la Iglesia nos está señalando, que participemos del sacrificio de Cristo a través de la Eucaristía en el Monte Calvario. Que seamos testigos, no únicamente presenciales, que sí somos presenciales, ¿no?, pero que somos testigos receptores, que estamos recibiendo el fruto de esa redención, de esa sangre redentora. Que no se desperdicie ninguna gota de esa sangre redentora, que la recibamos nosotros plenamente.
Esa es la afirmación primera de este punto introductorio. Si el bautismo nos dio la dignidad de ser sacerdotes en Cristo, si la confirmación pulió, perfeccionó esa unión con Jesucristo, la Eucaristía nos permite participar en el sacrificio mismo del Señor, en ese sacrificio del Monte Calvario. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. El punto 1323 continúa. Es una cita, es literalmente una cita de uno de los documentos del Concilio Vaticano II llamado la Sacrosanctum Concilium, el documento de la Constitución de la Iglesia, la Constitución sobre liturgia, mejor dicho, que aprobó el Concilio Vaticano II. Coge un párrafo de aquella Constitución que habla de la Eucaristía y se incluye aquí como punto del catecismo. Dice: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Bueno, pues algunos aspectos que comentamos. Lo primero, el hecho de que el Concilio Vaticano II hable de una manera clara, ¿no?, de la Eucaristía como la perpetuación, el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Es, por lo tanto, un sacramento estrechamente ligado al sacrificio de la cruz. A esto se le llama la dimensión sacrificial de la Eucaristía, un sacramento estrechamente ligado al sacrificio de la cruz. Hay que decir esto porque es que, por desgracia, uno de los errores que se ha extendido, ¿no?, entre nosotros en los últimos años, tomando pie, porque a veces se invoca al Concilio Vaticano II para hacerle decir lo que no dice. Y se hacen caricaturas del Concilio Vaticano II y del espíritu del Concilio Vaticano II, tales como, por ejemplo, decir, no, pues la Eucaristía pues es un banquete, es una fiesta, a veces se ha reducido el sentido de la Eucaristía a un aspecto, a uno de los aspectos, olvidando los demás, ¿no? Y se ha olvidado el aspecto de que la Eucaristía es participación en el sacrificio de Cristo, en su muerte y resurrección, ¿no?
Y se ha reducido la Eucaristía pues a un aspecto de un banquete en el que compartimos, nos sentamos todos a la misma mesa, que es que existe el riesgo de hacer una lectura horizontalista, ¿no?, de la Eucaristía, reduciéndola pues como a un banquete en el que compartimos, en el que Cristo se sienta a nuestra mesa, nosotros también sentamos a nuestros hermanos a nuestra mesa, y por supuesto que es otro aspecto muy importante. Pero es que aquí tenemos que tener mucho cuidado de no ser reductores, o sea, de no acercarnos a un misterio cogiendo únicamente un aspecto. No, no. Ante Dios tenemos que acercarnos descalzándonos, como hizo Moisés allí, porque pisamos un suelo sagrado. Luego yo tengo que descalzarme sabiendo que ese misterio me supera y yo no puedo seleccionar de ese misterio algún aspecto que me caiga más simpático olvidando los otros. No. Recibimos ese misterio en su globalidad, sin hacer ningún recorte, ninguna censura, no, globalmente considerado. De hecho, la palabra misterio, pues sugiere algo que nos supera, que nos trasciende, y por lo tanto uno ante un misterio se acerca pues sabiendo que, bueno, pues que yo no puedo ser capaz de resumir ese misterio en dos conceptos míos, ¿no? Por eso yo no censuro nada, yo tengo que abrirme a todo el contenido de ese misterio. Y no puedo dejar en la ignorancia, no puedo dejar en el olvido el aspecto sacrificial de la Eucaristía, que se ha olvidado mucho ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando comienza la Eucaristía y un sacerdote pues puede introducirla diciendo: vamos a participar todos en este santo sacrificio de Cristo. Esa expresión, por desgracia, la hemos podido olvidar o dejarla muy en el olvido, porque es que cuando una cosa durante mucho tiempo se deja de decir, al final el efecto que se consigue es casi el haberla negado. Porque un aspecto largamente olvidado es casi, con el tiempo, en materia de fe, un aspecto casi negado. Luego, es importante que nosotros digamos, vamos a participar en el santo sacrificio de Cristo, que lo digamos los sacerdotes, que lo digan los fieles. No olvidemos este aspecto primero desde el que la Iglesia presenta la Eucaristía, y como veis este punto del Concilio Vaticano II. No es bueno, no es equilibrado el que reduzcamos la Eucaristía únicamente a un banquete en el que nosotros expresamos el deber de compartir nuestras cosas. Hombre, pues eso es un aspecto, pero es reducir a eso, ¿no? La explicación catequética de la Eucaristía, pues es un reduccionismo indebido. El Señor, pues, como dice aquí, en este punto de catecismo, nos permite participar del sacrificio de la cruz. Y no es baladí, es algo esencial el hecho de que Cristo instituye este sacrificio la víspera de su pasión. El Jueves Santo, Jesús, plenamente consciente de lo que va a ser su entrega en la cruz, está adelantando al sacramento lo que al día siguiente va a acontecer como en el acontecimiento histórico. El sacramento nos otorga fuera del espacio y del tiempo lo que va a ocurrir históricamente en el Monte Calvario al día siguiente. En el sacramento está como extraído del tiempo. Uno ahora participa en la Eucaristía y en cualquier lugar muy distante de Jerusalén, ¿no? Sea en el Polo Norte, o sea en el Ecuador, sea en el Japón, donde sea, ¿no? Pero está presente en el Calvario. Y sea en el siglo I, en el siglo XXI, o en el siglo 30, ¿no? Si llegamos al siglo 30, yo qué sé. Bueno, es lo mismo, o sea, en el sacramento de la Eucaristía se celebra, fuera del espacio y del tiempo, lo que aconteció un día concreto en el Monte Calvario. En aquel lugar y en aquel momento hubo un acontecimiento salvífico, ¿no?, que ocurrió en la historia, pero que al mismo tiempo trasciende la historia, y que cuando celebramos la Eucaristía, pues lo hacemos presente de nuevo, hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva, celebramos el sacramento de la Eucaristía
perpetuando a través de este sacramento pues aquel acontecimiento redentor que fue el acontecimiento del monte Calvario. Y además se lo confió a su Iglesia, porque cuando Cristo instituye la Eucaristía no solo dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, tomad y bebed, esta es mi sangre que se derrama por vosotros, sino que luego añadió una frase: haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía. O sea, Jesús entregó a su Iglesia el sacramento de la Eucaristía, lo puso en sus manos, para que la Iglesia dispensase ese sacramento. Así tenemos que entender por qué la Iglesia también preserva la Eucaristía, ¿no? Y le da pues un entorno de cómo ser celebrado, en una liturgia cuidada, esmerada, en la que uno pues no puede ni debe hacerla, cambiarla a su antojo, no. O sea, Cristo entrega a su Iglesia el sacramento de la Eucaristía para que lo perpetúe, para que lo celebre hasta que Él vuelva. El día que Él vuelva, entonces ya no tendremos necesidad de Eucaristía, porque el encuentro con Él será directamente, no sin necesidad, de ese sacramento, de una mediación. No, será un encuentro, un abrazo directo. Pero hasta que Él vuelva, sí, hasta que Él vuelva, como los discípulos de Maús, ¿no? Nos abrazamos con Cristo a través de ese encuentro. Aquí el catecismo añade una especie de descripciones, ¿no?, de lo que es la Eucaristía. Memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Bueno, pues esto es toda una serie de detalles que describen los efectos de la Eucaristía. Tendremos ocasión, ¿no?, de describirlos uno por uno. Se nos da, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. La prenda de la gloria futura es como decir: aquí tienes un adelanto del cielo. Este es un adelanto del cielo. En el fondo, el cielo va a consistir como el acto de la comunión, que es estar con Cristo, fundirte con Él, abrazarte con Él, ser una sola cosa con Cristo. Eso es el cielo. Comulgar es como recibir un pequeño adelanto de lo que va a ser el cielo. Por eso dice prenda de la gloria futura. Es verdad que nosotros aquí cuando tenemos esa prenda de la gloria futura, tenemos una insatisfacción, ¿no? Porque uno dice: sí, estoy ya con Cristo, pero pues mis sentidos, no estoy en esta etapa en la que no puedo gozar plenamente de este Jesucristo. Mis sentidos me lo ocultan, no son capaces de poder ver, palpar, tocar, oír directamente, sino que tengo que percibirlo en la fe. Pero aunque mis sentidos, pues esta etapa en la que en esta vida estamos ligados a ellos, ¿no?, y no podemos trascenderlos, ¿no? Por la fe los trascendemos, es cierto, pero estamos condicionados por ellos. Pero el cielo será eso mismo, que es la comunión, solo que gozando plenamente de Jesucristo, sin que tengamos esa dificultad pues que tenemos aquí, ¿no?, de esa limitación de no verle, de no oírle directamente. El cielo será lo que es la unión con Cristo, la Eucaristía, pero gozando plenamente de ella, sin esa dificultad de oírle, de escucharle. Pero el cielo será eso mismo, no es algo distinto. Nosotros no nos imaginamos el cielo con unos rasgos, podríamos decir, demasiado, como a veces ocurre por ahí, ¿no?, unos rasgos carnales, que el cielo es una gran fiesta en la cual habrá, como hace muchas veces también el mundo musulmán, con todos los respetos a nuestros hermanos musulmanes, pero cuando alguien describe el cielo como un gran banquete, donde estará todo el día comiendo, donde habrá una gran fiesta que no termine nunca, donde tendrá todas las mujeres que quiera, y donde no sé qué y no sé cuántos, pues dice: bueno, Dios mío, estamos describiendo el cielo que parece que es como una proyección de nuestras pasiones, barra libre. Si aquí me gusta comer, allí barra libre. Y si aquí me gustan las mujeres, en el cielo barra libre con las mujeres, ¿no? Pero hombre, eso es una descripción muy carnal de lo que es el cielo. El cielo es estar con Cristo y hacer de Él nuestro gozo. El cielo, en el fondo, es el momento de la comunión, solo que perfectamente gozado
y eternizado en la visión beatífica. Por eso se dice que la Eucaristía nos llena de gracia y que es prenda de la gloria futura, es un adelanto, las arras del cielo. Yo cuando voy a comulgar, pues tengo que pensar, Dios mío, en esta comunión estoy adelantando el cielo contigo aquí. Por eso decimos, quien a Dios tiene, nada le falta. Por eso decimos, le llamamos este sacramento que contiene en sí todo deleite. Pues porque si le tengo a Él, aquí ya ha comenzado el cielo en la tierra. Prenda de la gloria futura. Estamos adelantando el cielo en nosotros, en la Eucaristía. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos. Bien, entre los aspectos que está descrito en este punto, no únicamente dice que está siendo la Eucaristía presentada como una prenda de gloria futura, también habla de ella como de vínculo de amor y signo de unidad. Aunque sea brevemente, vamos a decir dos palabras de esto. Vínculo de amor y signo de unidad. Cuando celebramos la Eucaristía, sin duda alguna hay una forma de unir el sacramento, el mandamiento del amor de Jesucristo y lo que es el sacramento de la Eucaristía. Es que es curioso que el Evangelio de San Juan, como ha sido escrito el último de los Evangelios, y cuando San Juan escribió ese Evangelio, él ya tenía en sus manos los Evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, en los que se narraba de la institución de la Eucaristía. San Juan no repitió de nuevo el pasaje de la institución de la Eucaristía, ya estaba contado, pero lo que hizo fue añadir algo que no estaba dicho por los otros tres evangelios, que fue pues el momento del lavatorio de los pies, en el que Jesús nos da el mandamiento del amor. Hay como una intencionalidad muy clara por parte del Evangelio de San Juan, que es la intencionalidad de entender el significado que Jesucristo había dado a la institución del sacramento de la Eucaristía, la víspera de la pasión de Jesucristo. Le había dado un significado, y el significado fue que la Eucaristía es vínculo de amor. Vínculo de amor, si yo, que soy maestro, he hecho esto con vosotros, también vosotros tenéis que hacer unos con otros este mismo signo. Eso de que dice Jesucristo,
nosotros nos entregamos, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. San Ignacio de Loyola dice que el amor se expresa más en obras que en palabras. Al final, ¿qué es el amor? Entregarse por el otro. Es olvidarse de sí mismo, que ya es un pequeño milagro, eso de olvidarse de sí mismo. Olvídate de ti mismo y entrégate al prójimo. Olvídate y entrégate, olvídate y entrégate. Bueno, pues por eso es vínculo de amor. El sacramento de la Eucaristía es una llamada al amor, una llamada continua, ¿no? A decir, olvídate de ti mismo, ¿no? Y entrégate en ese acto del lavatorio de los pies, de que tu vida sea alimento para el prójimo. Que el prójimo se alimente de tu entrega. La verdad es que lo más hermoso no es que demos cosas a nuestros hermanos, sino que nos demos nosotros, que tú te entregues, ¿no?, a tus hermanos con la entrega de tu vida. Que la entrega de determinados dones o dinero no sea una excusa en la que te justifiques ya de no entregarte tú. Que esto de la ofrenda es muy importante saberla entender, porque a veces se ofrecen cosas que son como la excusa para no ofrecerte tú. Son una pantalla que te excusa a ti. No. Como cuando alguien, bueno, pues no puede ir y dice, no he podido asistir, pero te mando este presente. No, eso no vale en la Eucaristía. En la Eucaristía se espera tu entrega personal. Por eso dice vínculo de amor. La Eucaristía es un vínculo en el que uno recibe ese mandato de Jesús al amor mutuo. Está recibiendo, amaos unos a otros como yo os he amado. Es el vínculo máximo del amor. Además, fijaros que es en el momento de la Eucaristía y no en otro momento, cuando Jesús dice aquello de amaos unos a otros como yo os he amado. Aquí ya no dice amarás al prójimo como a ti mismo, no, aquí dice amaos unos a otros como yo os he amado, teniendo como modelo de amor, bueno, pues la entrega de Cristo en la cruz. Por eso se trata de ser, en la cruz te está enseñando a cómo amar al prójimo. Porque es que es imposible entregarse en amor al prójimo sin crucificarse por amor por el prójimo. Cuando alguien dice, es que abusan de mí. Cuando alguien dice, bueno, es que también la gente, pues eso, no sabe. No, es que claro, lo normal es que el amor al prójimo te pida crucifixión a nuestro, a nuestros ritmos, a nuestros planes, bueno, pues claro que sí. No se puede amar verdaderamente sin crucificarse, sin abrazar la cruz. No se puede amar. No existe un amor sin cruz. Es que no existe. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces decimos, sí, hay que amar, pero claro, pero abusan de uno. Y bueno, pues sí, a veces se ha escuchado esa frase de, sí, el Señor nos dijo que teníamos que ser hermanos, pero no dijo que, hermanos sí, pero primos no, no hay que hacer el primo por los demás. Y todo eso son excusas en las que estamos ya poniendo una medida al amor. La auténtica medida del amor es el amor sin medida. Recuerdo que creo que ya lo comenté aquí, haberle escuchado a don Juan María Uriarte, al que ha sido mi obispo, ¿no? Pues hasta hace poquito, ¿no? A don Juan María Uriarte, que cuando estuvo allí en la parroquia de Salvador de Zumárraga, él les dijo a los jóvenes, algunos, por miedo a hacer el primo, renuncian a ser hermanos, dijo él. Y claro, la verdad es que a mí me llamó la atención aquella frase, porque estamos siempre diciendo, sí, hermanos sí, pero primos no, como diciendo, un poco de amor sí, pero sin abusar, ¿no? Y él dijo esa frase, algunos por miedo a hacer el primo renuncian a ser hermanos. ¿Sí? Luego, yo creo que no tenemos que tener tanto miedo a que abusen de nosotros, porque bueno, ¿acaso de las madres no se abusa o qué? Anda que no se abusa de las madres. Los hijos hemos abusado de las madres siempre. Bueno, hemos y continuamos, ¿no? Pero es que se puede amar con un amor maternal sin
vamos diciendo, bueno, voy a amar pero sin que mi hijo abuse. Bueno, pues es que si uno hace ese planteamiento de partida, en el fondo lo que está renunciando es a un amor pleno, de entrega plena. Por eso habla la Eucaristía, como que la Eucaristía es vínculo de amor. Es un trasladar a nuestra vida el mandato de Cristo dado precisamente en la institución de la Eucaristía. Que tu vida sea alimento para los demás. Que coman de ti. Que coman de ti. Eso es impresionante, ¿no? Que se puede decir, igual que tú te alimentas de Cristo, que los demás coman de tu vida, ¿no? De tus fuerzas, de tus energías, ¿no? Bueno, ese es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Que también se señala aquí. Y podíamos concluir la exposición con otro de los aspectos, Sacramento de piedad, signo de unidad. Fijaros que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de piedad. El don de piedad, al cual pocas veces solemos hacer referencia, ¿no? Un don especial que nos permite tener como una connaturalidad de intimidad con Dios. Se trata de que el Espíritu Santo nos dé como una connaturalidad en la que uno sabe intimar con Dios, sabe intimar. De nuestros ratos de oración, que podemos hacer a lo largo del día, yo creo que el rato más íntimo debemos de procurar que sea la poscomunión siempre, o la preparación a la comunión o la poscomunión. O sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de la pasión, se nos da la prenda de la gloria futura. También es muy importante, una gran ayuda, esa oración, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, porque es una oración que ayuda a recibir el don de piedad en el sacramento de la Eucaristía. El don de piedad, es decir, el don de intimidad. Una capacidad de fundirnos con Jesucristo, de fundirnos con Él. Fijémonos que cuando alguien comulga, está recibiendo a Cristo presente en las especies del pan y el vino, pero que esas especies del pan y el vino, pues lógicamente pues cuando uno las ha recibido, en pocos segundos o minutos desaparecerán, y entonces la presencia de Cristo pasa a ser una presencia de inhabitación, de estar presente no ya a través de las especies del pan y el vino, sino que inhabitando la Santísima Trinidad en nosotros. Y todo esto debe de ser, ¿no?, pues recibido a través de un don especial, ¿no?, de interiorizarlo, de interiorizar ese momento de unión con Cristo. Fijaros que no estamos hablando de un intimismo en el mal sentido de la palabra, porque como hemos dicho antes, aquí hay que conjugar todos los aspectos. Y si hay que conjugar ese aspecto de que la Eucaristía es un llamamiento a decir, olvídate de ti mismo, y entrega, haz de la Eucaristía un alimento para que tú seas también el pan que alimente, a través del cual el Señor alimente a los demás. Tu vida sea alimento, ¿no? Alimento de amor. Bueno, pues ahora también hay este aspecto, es decir, que no vale decir que estas cosas que estamos diciendo son fórmulas místicas, intimistas. No, si es que aquí se complementa todo, se complementa la mística, se complementa el llamamiento a la interioridad con el llamamiento a olvidarte de ti mismo y entregarte a los demás. Aquí no hay un aspecto sí y el otro no. Aquí hay que sumar, no hay que restar. Todos estos aspectos se conjugan, se suman, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de yo me especializo en uno y me olvido de los otros. No vale eso. Un misterio es la afirmación de muchos aspectos que se suman y no se restan. Por ejemplo, un misterio es pues que Cristo es Dios y hombre verdadero. Bueno, pues no vale quedarse con uno de los dos aspectos. No, Dios verdadero y hombre verdadero. Y el misterio es la afirmación de los dos. Luego será un misterio cómo se conjugan, pero yo, antes de saber cómo se conjuguen, afirmo que Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero.
y afirmo que la Eucaristía es banquete, que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz, que la Eucaristía es el mandato del amor al prójimo, que la Eucaristía es al mismo tiempo también la mayor intimidad que podemos tener con Dios en nosotros. Todo esto hay que sumarlo, el llamamiento del amor, el olvido de ti mismo, o sea, todo esto se suma, y estos aspectos que están siendo señalados aquí como en la introducción, tenemos que irlos explicando uno por uno. Bien, me despido dando la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.